Dios bendiga a la maestra, Dios bendiga a los niños. Muy buenas tardes, les saludo en la dulce paz de Jesús. Bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios, de nuestro Padre. Bendito sea Dios. Quisiera hacer una oración primero antes de ir al mensaje. Hay hermanos que están enfermos, otros que están trabajando y también muchos de ustedes vienen de Chile, que hoy está sufriendo un momento difícil en Valparaíso con un gran incendio que ha arrasado centenares de casas, y vamos a orar a Dios por aquellos que en este día están sufriendo por la pérdida de su hogar, por estar internados en el hospital, por problemas a raíz del humo, del fuego. Que Dios tenga misericordia. El viento fuerte hace que no se quiera apagar el incendio, pero vamos a orar a Dios. Bendito Dios y Padre, gracias Señor porque podemos venir a ti como tu pueblo, como hijos e hijas tuyos, Señor. Ponernos de acuerdo en orar a ti, en clamar a ti, Padre. Quiero pedirte, oh Dios, por aquellos que nuestros hermanos, nuestra familia, nueva vida, hermanos que están enfermos, otros que están trabajando, Padre, te pido por cada uno de ellos. Aquellos que están enfermos, tócales, Dios, en el nombre de Jesús, y levántales de su lecho de enfermedad. Aquellos que están trabajando, fortaléceles, Padre, para que puedan cumplir su trabajo. Pero Dios, venimos en esta hora pidiéndote misericordia por aquellos que están sufriendo en Valparaíso, en Chile, y por sus familiares y amigos que están en diferentes partes, no solo de Chile, sino del mundo. Padre, ten misericordia. Ten misericordia de aquellos que han perdido todo, aquellos que han perdido su hogar, su casa, sus pertenencias. Oh Dios, aun aquellos que han perdido su vida, Padre, consuela y fortalece a sus familiares. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos misericordia para aquellos que están sufriendo en esta hora. Tú eres poderoso, Dios, para de alguna manera hacer que el viento cese y que ese incendio pueda ser terminado. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos eso en tus manos y te pedimos, ten compasión y misericordia de los que están sufriendo en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hoy comenzamos a celebrar una nueva Semana Santa y quizás no lo hemos pensado, pero esta semana comienza con un domingo de alegría y termina con un domingo de alegría. Comienza cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén y el pueblo lo aclama y hay alegría y hay fiesta. Y culmina esta semana con el domingo de resurrección, cuando los discípulos pueden gritar: Cristo vive, aleluya. Pero también sabemos que en medio de esos dos domingos hubieron días muy difíciles para nuestro amado Señor Jesucristo. Como el día el jueves, en el Monte de los Olivos, también llamado el Getsemaní, cuando gotas de sangre caen de la frente de nuestro Señor por la angustia que en ese momento estaba pasando al ver delante de Él esa copa que tenía que beber. Y el viernes, el día de la crucifixión, cuando Jesús es maltratado, es escupido, es golpeado, es burlado,
termina siendo clavado en la cruz. Termina siendo, derramando su sangre sobre la colina del Calvario, termina siendo sepultado. Pero hoy recordamos y celebramos aquel acontecimiento, ese día que conocemos como el Domingo de Ramos, porque era un poco lo que tiraban delante del Señor, los mantos, pero también ramas de los árboles, ramas de olivo, porque en ese monte estaba y está lleno de árboles de olivo. Y ese día entra en la ciudad de Jerusalén un visitante muy especial. Él había estado en Jerusalén otras veces. Incluso leemos en la Biblia de algunos milagros que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén. Pero ese mismo día se presenta cumpliendo una profecía, como escuchamos al principio. Y en ese día, como no lo había hecho nunca antes, incluso algunas veces al principio, Jesús le decía, no cuenten de esto, no hablen de esto. Pero este domingo Jesús entra en la ciudad de Jerusalén como rey, como rey. Se cumplía la profecía de Zacarías aproximadamente 450, 500 años antes de nacer el Señor. Alégrate mucho, hija de Sión, dice Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y los evangelios registran el cumplimiento de esa profecía este domingo que hoy estamos celebrando. Dice la Biblia, yo les mandé un mensaje de saludo y también les dije que podían leer Lucas 19 del 28 en adelante, así que no lo vamos a leer todo el pasaje porque como el Señor nos quiere hijos e hijas obedientes, sé que ustedes lo han leído. No me contesten nada. Pero el versículo 32 al 35 dice, o Jesús los manda, ¿verdad?, a la aldea de enfrente a buscar un pollino, le dice desatadlo y traedlo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Seguramente muchos de los que estaban aclamando a Jesús cuando entraba en Jerusalén pensaban que Él era un Mesías terrenal que había venido a la tierra a salvarlos de la opresión del Imperio Romano, que tenía a Palestina, a Jerusalén y a todo Israel tomado. Seguramente nunca se imaginaron que el trono de ese rey en la tierra iba a ser una cruz y que la corona que ese rey tendría sería una corona de espinas. También hay que pensar que seguramente muchos de los que estaban mientras Jesús iba entrando en Jerusalén, había mucha gente, seguramente muchos de esos que aclamaron a Jesús como rey ese día, unos días después, estaban también con una multitud, pero no aclamándolo como rey, sino gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Yo pensaba, así somos los seres humanos, cambiantes. Un día pensamos una cosa, otro día, de acuerdo a las circunstancias, pensamos otra. Un día decimos algo y otro día
quizás por influencia de los que están alrededor nuestro, decimos otra cosa. Los seres humanos somos así de cambiantes. Por eso, queridos, que Dios nos ayude. En primer lugar, a mantenernos firmes en la fe. Firmes en la fe. Y poder decir como el apóstol Pablo, he terminado mi carrera y he guardado la fe. En Uruguay falleció un pastor muy querido con el cual tuve la bendición y la alegría de visitarle muchas veces a las obras que él había fundado en una zona del país. Y el hijo escribió, ha estado escribiendo que el padre ya estaba en sus últimos días y hoy escribieron que había partido a la eternidad. Pero escribió que las últimas palabras que su padre, que había servido a Dios durante toda su vida, fielmente, sus últimas palabras fueron: he terminado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y si bien sabemos que somos cambiantes, pero que Dios nos ayude a poder mantener firme nuestra fe, pase lo que pase alrededor nuestro. Y que estemos firmes en nuestra decisión de seguir fiel a nuestro Jesús hasta el último día de vida aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén nos enseña algunas cosas. Yo quiero mencionar 4 en la tarde de hoy. Y quizás van a empezar a venir. La primera, Jesús es un rey que exige obediencia. Jesús es un rey que exige obediencia. Dice que Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén. Empezamos en el verso 28, Lucas 19. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea del frente y entrad en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Fue la palabra de Jesús y enseguida la respuesta de los discípulos fue la obediencia. Y lo podríamos ver en muchos otros pasajes. Estuve mirando otros pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, pero no lo vamos a leer. A veces cuando pensamos en el Domingo de Ramos, se enfatiza quizás más la humildad de Jesús al entrar en Jerusalén. Y por supuesto que no está mal. Pero lo vemos al Señor en diferentes momentos de su ministerio, y aún aquí este día, hablando y actuando con autoridad. Con la autoridad de un rey. Un rey que tenía autoridad para mandar y para ser obedecido. Como lo vemos en algunos pasajes. Por ejemplo, cuando los fariseos no les gustaba la aclamación de la gente adorando y alabando al Señor, le dicen: ¿por qué no les mandas que se callen? Jesús les habla con autoridad y le dicen: si estos se callan, las piedras clamarían. Y luego lo vemos al siguiente día entrando en el templo. Dice: comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes las han hecho cueva de ladrones. Un rey que imponía su autoridad, un rey que exigía obediencia. A muchos nos gusta la idea de un rey, de una casa real.
a otros no. Miré hacia el fondo. En algunos países, por ejemplo en la Casa Real está sin autoridad. Las decisiones que hay que tomar en los países los toman los políticos. Pero Jesús, queridos, Jesús como nuestro Rey, no solo demanda, sino que requiere de nuestra parte toda nuestra obediencia. Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y la única razón para obedecerle, porque podríamos preguntar, ¿y por qué? O alguien podría preguntar, ¿y por qué hay que obedecerle? Y la única razón para obedecerle es porque Él es el Señor. Él es el Señor. Como leíamos en el verso 34, y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Por qué se lo llevan? Porque el Señor lo necesita. Quizás no le dijeron, pero el Señor lo necesita y punto. Él es el que manda, Él es el que tiene autoridad. O Jesús le dice a sus discípulos, y lo vemos en Juan 15, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Otra versión dice, y el que a mí obedece, él es mi amigo. Jesús es un rey. Jesús es nuestro rey. Para aquellos que somos hijos de Dios. Es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y por eso es que no obligatoriamente, sino porque queremos y obedecemos. Ser siervos de Jesús, si la palabra siervo es un poco parecida a la palabra, se me fue, amo y esclavo. Gracias. Esclavo. Ahora, cuando la Biblia dice que somos esclavos de Satanás, es porque no lo pudimos elegir. Simplemente al vivir en el mundo, a estar en pecado, éramos esclavos de Satanás. Pero ahora, si pudiéramos decir que somos esclavos de Jesús, podemos decir que somos esclavos voluntariamente. Es porque hemos decidido en nuestro corazón, Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, y por eso queremos de nuestra voluntad seguirte y servirte. Bendito sea Dios. La segunda enseñanza que podemos sacar: Jesús es un Rey manso y humilde. Como lo vimos en la profecía de Zacarías, que decía que venía entrando a Jerusalén alguien que era humilde. Y Jesús dice en una oportunidad a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, Rey. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo digo, Señor, ayúdame. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Y en el hermoso y famoso Sermón del Monte, Jesús dice: bienaventurados, felices, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y más adelante dice: bienaventurados los pacificadores, que tiene que ver también con la mansedumbre. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús seguramente sorprendió a la multitud entrando en Jerusalén sentado sobre un pollino, hijo de asna. Seguramente aquellos que sabían que va a entrar el rey a la ciudad de Jerusalén esperaban
que iba a entrar alguien en un caballo, como hacían los conquistadores de aquel tiempo, como hacían los guerreros de su época. Entraban en su caballo con majestad. Pero Jesús estaba predicando con el ejemplo, lo que les había dicho un tiempo antes a los discípulos. Quiero leerles, es un texto interesante, porque Jesús dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Jesús les estaba enseñando en esta oportunidad un poco sobre la importancia del servicio, pero también el no sentirse grande, el no sentirse importante. En una parte los discípulos se peleaban por quién iba a estar sentado al lado de Jesús cuando llegaran a la gloria. ¿Y cuánta gente, incluso en las iglesias, cuánta gente quiere, estudia, anhela tener un título, pero no para servir a los demás, sino para sentirse grande, para sentirse importante, para sentir que está sobre los demás? Tener un título, pero no para servir, sino para ser grande ante los demás. ¿Y qué ejemplo que nos da Jesús? Ese Jesús que entró manso y humilde. Ese Jesús que nos da, no con su palabra, pero con su ejemplo, nos da ese gran ejemplo de servicio. Él era rey, Él era el Señor, Él era Dios, pero vino a la tierra y tomó forma de siervo. Se humilló, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios nos ayude a tomar aún en este tema el ejemplo de Jesús. Claro que hay que buscar, si Dios quiere subirte, darte títulos o lo que sea. Buena cosa es anhelar el obispado, dice el apóstol Pablo. ¿Pero para qué? Si lo buscas para sentirte más que nadie, no sé si el Señor te lo dará. Pero si buscas un lugar, un don, un ministerio para servir a los demás, Dios verá eso en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Él no venía sentado en un caballo con una espada en la mano para libertar a Israel de la esclavitud. No esclavitud, pero sí bajo el dominio de Roma. Porque su reino no era de este mundo. Su reino no es de este mundo. ¿Cuántas veces Jesús lo vemos en los evangelios? Hablaba del reino de Dios, del reino de los cielos. Le dice a sus discípulos: vayan y prediquen y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pilato está ahí hablando con Jesús antes de la crucifixión, Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. A los discípulos Jesús le dice en cierta oportunidad: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Porque en Él, queridos, en Él, con Él, y cuando lo buscamos a Él, tendremos todo lo que necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás vendrá por añadidura. En tercer lugar, Jesús es un rey que merece alabanza. Jesús es un rey que merece adoración. Jesús es un rey que merece todo. En el versículo 36 vemos que los discípulos tendían sus mantos delante de la llegada de Jesús. Gloria a Dios. Quizás para que aún ni siquiera el pollino en el cual estaba sentado tocara la tierra, tendían sus mantos. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que los discípulos no tenían muchas posesiones. Quizás los mantos era lo único que tenían y lo estaban tirando delante de la entrada de Jesús. Cuando Jesús entra en nuestros corazones, hay algo que debemos hacer, tú y yo. Lo que debemos hacer es despojarnos de todo lo nuestro. Despojarnos de todo lo nuestro y hacer ¿qué? Ponerlo a los pies de Jesús. Ponerlo a los pies de Jesús para hacer su voluntad. Y claro que el despojarnos de todo eso que hay dentro nuestro no es una cosa que ocurre en un día y mañana ya está todo pronto. Es un proceso que puede durar o va a durar toda la vida. Pero despojarnos, ir despojando, que el Espíritu Santo nos ayude a despojarnos de todo eso que sabemos no le agrada al Señor. Y ponerlo a los pies de Jesús, como los discípulos pusieron sus mantos, su pertenencia, para que Jesús pasara a los pies del Señor. Vemos en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Comenzó a alabar a Dios a grandes voces. No, gloria a Dios, amén, sino a grandes voces. Cuando hay algo que hirve dentro nuestro, que es la gracia de Dios, el Espíritu Santo, no podemos callar, no podemos hacer que gritar y alabar y adorar a nuestro Señor. Decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en las alturas, gloria en las alturas. En Lucas no menciona, pero los otros evangelistas mencionan la palabra Hosana. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Los religiosos falsos, los religiosos envidiosos, de ver que la multitud se iba tras Jesús, se opusieron a esta alabanza, como el diablo se opone a que tú y yo alabemos y adoremos al Señor. Y estos religiosos de la época quisieron hacerlo, y ya lo mencioné antes, fue cuando Jesús le dice: si estos se callan, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. Y aquí una reflexión para todos nosotros. Es fácil muchas veces cantar y alabar a Dios y aclamar al Señor cuando todos los que nos rodean lo están haciendo. Pero cuando estamos solos, sin nuestros hermanos y hermanas en la fe, en el trabajo, en la escuela, con familiares, con amigos que no conocen a Jesús, ¿será que seguimos confesándole como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey? Y no digo que estemos todo el tiempo hablando con nuestra lengua, con nuestra boca, confesando todo el tiempo a gritos por todos lados, pero sí hacerlo con nuestra vida. Que nuestra vida pueda confesar que Jesús es nuestro Señor. Que nuestra vida, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de comportarnos
En todo lugar donde estemos, sea un ejemplo de que Jesús es nuestro Señor. Amén. Bendito sea Gloria a Dios. el nombre de Jesús. Para siempre, aleluya. Y en cuarto lugar, Jesús es un rey compasivo. Amén. Jesús es un rey compasivo. ¿Cuántas veces vemos en los evangelios a Jesús utilizando la expresión tengo compasión? Tengo compasión. Miraba algunos pasajes nomás del Evangelio de Mateo, capítulo 9, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. En otra oportunidad, en el capítulo 14, dice, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. En el capítulo 15, el verso 32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviados en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y ahí viene el tremendo milagro de la alimentación de los 4.000. Pero a lo que voy es la compasión de Jesús. No solo porque estaban enfermos, no solo porque necesitaban salvación y perdón de pecados, pero se importaba de que tenían hambre y no tenían que comer. Y eso me enseña, queridos, eso me enseña que Jesús se importa de todo lo nuestro. No solo que seamos salvos, eso por supuesto es lo más importante, porque de qué le vale al hombre, dijo Jesús, que granjeare todo el mundo y perdiere su alma. O sea, Jesús dice el alma es lo más importante, que sean salvos, que tengan el perdón de sus pecados, que tengan un lugar en el cielo, eso es lo más importante, que tengan salud, también es importante. Pero en esta oportunidad, Jesús lo que se importa y siente compasión porque tenían hambre, porque no habían comido. ¿Cómo los voy a mandar a la casa si se desmayan por el camino? Y los discípulos dicen, ¿y pero qué vamos a hacer? Y Jesús le dice, denles ustedes de comer. ¿Qué enseñanza, queridos? Dios se importa de todo lo nuestro. Dios se importa de tu vida, de tu familia. Dios se importa del trabajo, Dios se importa cuando estás en la calle, Dios se importa de todo lo que tienes a tu alrededor. Y por eso podemos ir a Él con toda confianza. Bendito sea el nombre de Jesús. Él se importa de todo lo nuestro. Cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar, la famosa oración del Padre Nuestro, entre otras cosas le dice, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como diciendo, Padre, tú te importas de mi alma, de mi ser, pero también te importas que yo tenga todos los días el pan en la mesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando leo este capítulo, estos versículos, pienso en la compasión, en la tristeza, en el dolor que Jesús habrá sentido cuando Él sabía que esa ciudad tan importante para el pueblo de Israel desde sus comienzos, que tanta gente que en ese momento lo aclamaba como rey, pero estaban pensando otra cosa, no estaban aclamando a lo que Él era, el Mesías
enviado por Dios a la tierra, que era lo que el pueblo de Israel estaba esperando hacía miles de años. Y Jesús siente compasión y dice: oh, si tú también conocieses, a por lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. No se daban cuenta que lo que estaba pasando frente a ellos era aquel que les podría dar paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Una paz real, una paz verdadera. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Para siempre, Señor. No se daban cuenta que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, que había dejado su lugar en los cielos. Aleluya. Para venir a la tierra a morir en su lugar, a darnos salvación y vida eterna. Y por eso, Oh, aleluya. de las pocas veces que vemos a Jesús llorar, en el verso 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sintiendo dolor, sintiendo compasión, sabiendo que él había hecho lo que había que hacer, lo que el Padre le había pedido. Pero que esa gente lo rechazaría como aquel que había venido a la tierra a darle salvación. Y es como dice Juan en el capítulo 1: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿A qué es a lo suyo? A morir, a dar su vida, a entregarse como un sacrificio vivo, para que el Padre pudiera volver a tener comunión con el ser humano, para que el Padre pudiese salvar y perdonar los pecados. A lo suyo vino, pero los suyos era el pueblo de Israel, ese pueblo